En la anterior exposición de esta serie sobre totalitarismos, y diremos también autoritarismos y despotismos, hicimos en realidad una introducción rápida, hasta podríamos decir provisional, cuyo interés radica en dos cosas: en la mención de dos libros importantes para tratar estos temas y las problemáticas inherentes. Uno es el libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo, y el otro libro es el libro de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo. Y la otra razón plausible de esa exposición que acabamos de mencionar es la hipótesis. Esa hipótesis que habla de totalitarismos inherentes, que a pesar de que otras formas políticas, otras formaciones políticas, hablando con mayor amplitud todavía, descripción y caracterización y complejidad del tema, otras formas políticas y formaciones políticas tienen como inherencia esta inclinación al totalitarismo. Esa es la otra hipótesis. Es importante porque de alguna manera los totalitarismos como experiencia dramática y trágica de la humanidad no solamente hace de referente histórico político, sino que ayuda a tener un parámetro de comparación en relación a las otras formas políticas y formaciones políticas que no son totalitarismos, que sin embargo tienen inherencias totalitarias, es decir, inclinaciones al totalitarismo en distintas escalas y en distintas gradaciones, obviamente. Habíamos dicho que se trata de inherencias, inclusive habíamos usado un término más fuerte, inmanencia, claro que en sentido metafórico, en las propias estructuras de poder, en los propios diagramas de poder, que aunque estos diagramas no expresen en plenitud las composiciones del totalitarismo y sus incidencias abarcadoras y absolutas, sin embargo, estas estructuras manifiestan estas inherencias y estas inmanencias del totalitarismo, es decir, esta inclinación. Y también habíamos mencionado que hay una otra inclinación y otro referente, decíamos fantasma, que es el estado de excepción, que en realidad es el origen mismo del estado de excepción. Entonces, con lo que de alguna manera cerraríamos el círculo, si se puede decir, y hablar de esa forma, de esta tendencia al totalitarismo. Y obviamente de ninguna manera podemos confundir las otras formas políticas y formaciones políticas con el totalitarismo, puesto que no son, sino que más bien hay que buscar su explicación, su interpretación a partir de descripciones profusas de sus propias singularidades. Dicho esto, es importante hacer algunas anotaciones sobre lo que está ocurriendo en la contemporaneidad, en plena decadencia de la civilización moderna, en plena decadencia de la historia política moderna, en plena decrepitud de las formas institucionalizadas del Estado moderno,
de la crisis múltiple del Estado-Nación. Entonces, como verán, estamos ante no solamente crisis múltiple, sino formas de manifestación reiterativas, recurrentes de lo mismo, del círculo vicioso del poder en sus singularidades atroces. Es decir, habríamos pasado de la tragedia a la farsa, de la farsa a la comedia, de la comedia a la comedia grotesca. Estamos ante perfiles de la casta política de todos los tintes y colores, llámese de izquierda, entre comillas, y de derecha, entre comillas, porque ahora estos términos ni siquiera pueden ayudarnos a ser referentes de algo, porque se han perdido. Es decir, sus referencias se han perdido porque, digamos, izquierdas y derechas andan intercalándose, invirtiéndose y obviamente mezclándose y en ese sentido evaporándose como referentes. En el gobierno izquierdas y derechas hacen lo mismo. Reproducen de manera singular las formas proliferantes de dominación. Entonces, de lo que se trata es de comprender y entender el funcionamiento, pues, de esta decadencia, de esta degradación ética moral, pero también de esta decadencia institucional en todo nivel, en toda la escala de las composiciones de las formas políticas modernas. Es decir, la casta política nos mostraría no solamente más de lo mismo, sino formas cada vez más triviales y banales de sus propias subjetividades y perfiles. La casta política se habría hundido definitivamente en el pantano. Entonces, en la contemporaneidad precisamente tenemos abundantes ejemplos de lo que ocurre, de las formas singulares de la crisis en distintos países, en distintos estados-nación, de norte, de sur, de las periferias, de los centros, de los intermedios entre centros y periferias, que son estas potencias emergentes. Hay excepciones que confirman la regla. Podemos hablar de los estados-nación nórdicos, de la socialdemocracia, del estado de bienestar que se ha mantenido, que incluso también habrían entrado algunos en una suerte de crisis en este juego o en este abandono de la socialdemocracia y en esta tendencia a otras expresiones políticas de carácter más liberal, inclusive más conservador, pero de todas maneras estos estados siguen siendo un ejemplo en términos de la democracia institucional y formal. Pero esas son las excepciones que confirman la regla. Es decir, lo recurrente, la tendencia generalizada es precisamente esta que estamos mencionando, la decadencia y la degradación en todo nivel, la desaparición de la política en todo nivel, el hundimiento en el pantano en toda la orbe terrestre. Entonces, lo que estamos viendo precisamente es el acompañamiento de la crisis política a lo que ya conocemos como crisis ecológica en su forma cada vez más amenazante y en su crisis
estructural del sistema mundo capitalista y su crisis civilizatoria de la civilización moderna. Estamos asistiendo entonces a los síntomas de la desaparición. Ahora, ¿de qué? De esta civilización moderna, de estas formas modernas de la política institucionalizada del Estado-Nación moderno, del orden mundial también, por lo tanto, del imperio. ¿Es así? ¿O vamos más lejos a la desaparición de las sociedades humanas porque, digamos, la magnitud de las crisis va tan lejos que no solamente la crisis ecológica amenaza la supervivencia de la sociedad humana, sino amenaza sus capacidades de respuesta al no responder las sociedades, los pueblos, a la problemática, a la amenaza y a la crisis, y por lo tanto insistir en lo mismo, en los errores del pasado, en paliativos que no resuelven absolutamente nada, y por lo tanto en una especie de adormecimiento, podríamos decir inclusive de nihilismo, que implica básicamente la voluntad de nada. Estaríamos asistiendo entonces al derrumbe completo de lo que llamaba Nietzsche el hombre moderno, a la muerte del hombre moderno. Pero para él esto implicaba de alguna manera las condiciones trágicas y catastróficas del nacimiento del superhombre, que obviamente hay que aclarar porque hay cada intérprete de Nietzsche que confunde las cosas, que nos da interpretaciones del tamaño de sus propios prejuicios. Cree que el superhombre es un superhombre en el sentido de Superman, del personaje de la caricatura, que sería un superhombre en el sentido de la dominación. Nada que ver con lo que plantea Nietzsche. El superhombre es el artista, el hombre ligero, el que vuela, el que tiene alas en los pies, el que crea, el que destruye valores y construye otros. Está hablando de otra cosa. Y por lo tanto, nada que ver, tiene que ver con las otras tesis, con la tesis de la muerte de Dios, con el eterno retorno de lo mismo. Tiene que ver, pues, con el nihilismo y por lo tanto la superación del nihilismo, que sería la voluntad de potencia, que es la voluntad creativa. Entonces, el superhombre es eso. Entonces, o asistimos a esta derrumbe completo y en términos teóricos sería una especie de posibilidad o campo de posibilidad para la emergencia de una humanidad creativa. Nosotros decíamos de una sociedad ecológica. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que casi sin precedentes estamos asistiendo a las formas más peyorativas de los perfiles políticos en la humanidad moderna. Tenemos políticos en Sudamérica de los neopopulismos, inclusive de los neopopulismos reforzados, porque habrían vuelto de Argentina, en Bolivia, que como los otros, los neoliberales, inclusive los neoliberales reforzados, porque también habrían vuelto, no aprenden nada. Repiten lo mismo, sus errores,
se embadurnan en sus propios errores. No tienen conciencia de los errores. Tienen una ideología contemplativa, de la autocontemplación, pero llevada al extremo, que ya ni es ideología y es una especie de edulcoración de sus propias miserias humanas, de su propia podredumbre. Y están contentos solozándose en esta danza sobre el charco. Hice un poema que se llama El jolgorio de los saltimbanquis. Se parece todo eso a eso. Bueno, pero ¿qué nos dice todo esto? Es decir, ¿qué nos dice de esa ausencia de aprendizaje? De esa persistencia en el error. Nos habla de el instinto tanático, para decirlo figurativamente, metafóricamente, obviamente, de esta inclinación al suicidio, sin tener conciencia del mismo suicidio. Ya les ha pasado una vez. Los neopopulismos lo que han hecho es cavar su propia tumba. Por eso en Argentina perdieron elecciones. Por eso en Bolivia hubo una implosión, porque todo estaba podrido, cimientos y columnas. Que la izquierda colonial no quiera ver esto es porque la izquierda colonial es colonial, pues, tiene una mentalidad colonial. Es decir, mira desde los más miopes ojos, desde la mirada más restringida, casi ciega, que ha heredado de la colonialidad. Sus prejuicios los oculta y los invierte. Su desconocimiento de la mundanidad de las naciones y pueblos indígenas, que eran confederaciones antes de la colonia, su desconocimiento pleno de lo que fueron, de lo que son, de sus resistencias, de sus luchas actuales, les lleva precisamente a un invento de una trama tremendamente simple, de una narrativa tremendamente simplona, caricaturesca, que reproducen de una manera caricaturesca el mito de Rousseau, el buen salvaje. Y el buen salvaje termina siendo un caudillo déspota. O sea, esta izquierda colonial que nada ha aprendido, para ellos hubo un golpe de Estado, que no pueden demostrarlo, salvo obviamente en la recurrencia propagandística y publicística. No se puede esperar de esta izquierda colonial nada, porque esta izquierda colonial, que viene de la izquierda tradicional, de los fragmentos de la izquierda tradicional, esta intelectualidad que lo único que hace es rumiar en sus cuatro estómagos los libros de Marx y de otra gente, y entre ellos se lanzan flores y no producen nada, un solo concepto en el verdadero sentido de la palabra, una sola teoría en el verdadero sentido de la palabra, un solo aporte en la comprensión de la crisis del sistema mundo capitalista. Esta izquierda colonial apoltronada sobre el prestigio de revoluciones que no hicieron, de cuyo prestigio se sirven para empoderarse en sus academias, en sus pequeños sitios, en sus pequeños territorios. Esta izquierda colonial habla de golpe de Estado. Ya hablamos de esto y expusimos largamente, si se puede hablar así, en la arqueología del concepto de Estado, esta crítica a esta izquierda colonial. Pero, entonces, volviendo al asunto, ¿qué tenemos? Tenemos que esta izquierda colonial es parte, pues, de la decadencia, de este hundimiento, de este desastre, de esta falta de aprendizaje, de este solazamiento de la ignorancia. Bueno, entonces podemos constatar que ha muerto la democracia formal, porque la democracia auténtica, la democracia plena, la democracia de los autogobiernos del pueblo,
no se ha dado, salvo en determinadas circunstancias intermitentes y en determinados lugares y contextos, en plena crisis del sistema mundo capitalista, del sistema mundo político, a lo largo de la historia moderna. Que hay hoy experiencias que nos invitan precisamente a renovar estas tendencias implícitas en la sociedad, en las sociedades alterativas, que son el substrato de las sociedades institucionalizadas, que hay esta tendencia al autogobierno, a la autogestión, a la madurez de los pueblos que hacen uso crítico de la autoría y hacen uso crítico de la razón y hacen uso pleno de la política en el sentido de la suspensión de los mecanismos de la dominación. Entonces, que hay estas tendencias, las hay. Y ese es el horizonte de salida. Ese es el horizonte de salida a la crisis, a la decadencia, a la degradación moral y política. La hay. Pero, digamos, todavía no es una tendencia preponderante en los pueblos, en las sociedades, en los países. Todavía gran parte del pueblo desea al amo. Está enamorado del amo, sea liberal o neopopulista, como estuvo un tiempo enamorado de otros amos, con características totalitarias, en el caso del estalinismo y en el caso del fascismo y del nazismo. Están enamorados del amo, o el amo liberal, bonachón, pero amo al fin. Y este enamoramiento, que es una enajenación, no les permite ver su propia potencia, su propia fuerza. No les permite ver que el secreto de las clases dominantes, el secreto de estos amos, el secreto de esta política de la usurpación de las voluntades singulares del pueblo, el secreto de todo esto es el pueblo mismo, porque delega su voluntad singular a través de una voluntad abstracta, que es la voluntad general, y legitima el poder de las minorías. Incluso en los llamados países del Estado del socialismo real. Si bien se hicieron revoluciones sociales que trastocaron el mundo moderno, como dice el libro de los 10 días que hicieron temblar al mundo, no me acuerdo muy bien del título, pero por ahí va. Si bien estas revoluciones cambiaron el mundo, se hundieron después en sus contradicciones y por lo tanto terminan gobernando minorías. ¿Qué otra cosa puede ser la minoría de un partido que se llama a sí mismo comunista cuando el comunismo es otra cosa? El comunismo es lo común, la sociedad que defiende los bienes comunes, que participe en los bienes comunes, que se desarrolla y se gesta, emerge y se consolida a partir de la administración de los bienes comunes, no de los bienes públicos, aunque pueda el bien público ser una transición hacia el bien común. Pero estos no eran ni bienes comunes ni bienes públicos, sino eran efectivamente propiedades de una burocracia que sustituye a la burguesía. Fíjense las paradojas. Es decir, al final se restauran minorías de toda clase,
porque esas son las consecuencias del círculo vicioso del poder. Es decir, lo que es un entusiasmo revolucionario al principio termina siendo un desencanto y termina después siendo formas burocráticas de dominación, despóticas de dominación, totalitarias de dominación, demagógicas de dominación, clientelares de dominación, como el caso de los neopopulismos sudamericanos. ¿Qué significa que hayan retornado, que hayan populismos reforzados? No significa otra cosa que la ampliación, la profundización de la crisis múltiple del Estado, de la crisis múltiple de la política en sentido institucional, de la desaparición mayúscula de la democracia. No significa otra cosa que eso. ¿Sobre qué nos vamos a solazar? Sobre lo que hacen, lo que dicen. Lo que hacen cada vez es más asombrosamente grotesco. Lo que dicen cada vez es más vacío, vacío dentro del vacío. Sandeces, no se puede decir otra cosa, porque ni siquiera ya tienen un mínimo recurso, ni siquiera la retórica y a la construcción de una narrativa más o menos coherente. No tienen discurso, solo reiteración de lo mismo, esa inercia de repetir sandeces que creen que pueden ser o pueden tener un tinte revolucionario porque son lo que son. El chantaje epidérmico. ¿Qué es un chantaje? ¿Qué es lo que ya nos dijo Frantz Fanon? No basta sacar al colonizador. Un negro que ocupa el lugar del blanco es un blanco, un indio que ocupa el lugar del blanco es un blanco. Y el blanco no es un tema epidérmico, y el indio y el negro tampoco es un tema epidérmico. Es una situación, una colocación, una ubicación en estructura colonial de poder. Eso ya nos dijo Frantz Fanon, pero aquí, obviamente, los que se desgarran las vestiduras, los que usan la simbología indígena para dominar como los blancos, no saben de esto, no se puede decir que se olvidaron porque no saben, no tuvieron la supina idea de que, digamos, existe esta tesis, este testimonio, esta tesis, esta teoría de lo que es el colonialismo y la colonialidad y los efectos perversos que tiene en la política, inclusive en los que en un tiempo se liberan y terminan restaurando las metrópolis. Como verán, estamos en lo mismo, pues estamos solozándonos en lo mismo, en el mismo barro, en el mismo pantano. Y en el pantano uno se hace uno hundirse hasta ahogarse. Así de simple. Entonces estamos asistiendo a las premoniciones de una nueva implosión. En Bolivia de una nueva implosión, en Argentina no sé. En Argentina, como dice mi amiga Maristela Svampa, el eterno retorno del peronismo. Pero eso también es una decadencia, pues. Y ese también es un hundimiento en el pantano. Pero aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa que todo esto está asociado a la única manera de mantener estas sandeces, esta ausencia de discurso, de ideología y de política y de democracia. Es decir, la única manera es la violencia, las distintas formas de violencia. Violencia abierta, violencia encubierta, violencia institucionalizada, violencia en las calles, haciendo montajes, porque ahora se pueden hacer montajes en la medida que se tienen recursos, violencias mediáticas, violencia en las poses, violencia en la ausencia de toda deliberación congresal, con lo que ha desaparecido el Congreso mismo. Es decir, todas estas violencias son las que sostienen, pues, a estas sandeces y a estos
perfiles grotescos, comediantes de la política. A eso asistimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un análisis a partir de una comparación entre este gobierno y el anterior, el de transición, y el de transición con el anterior gobierno. Vamos a usar esos términos que usa la izquierda colonial, de izquierda y derecha, que no sirven en absoluto. Cuando los tres gobiernos, el gobierno de la forma de clientelar y corrupta anterior, que duró 14 años, el gobierno de la transición, que dura un año, y este gobierno que acaba de iniciarse con una victoria contundente. Pero eso es estadística. Eso se explica por razones que hemos explicado en su debido momento, en otras exposiciones. Es decir, las tres formas de gobierno no son más que la continuación de lo mismo, la continuación de la crisis múltiple del Estado, la continuación de el saqueo de Bolivia, porque se trata de un mismo modelo, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que quieren reiniciar o restablecerlo en plena crisis de los precios de las materias primas. Ni siquiera tienen imaginación. Es una pobreza, pues, llevada a extremos en todo sentido. Estos se llaman políticos, donde hay una ausencia total de estrategia y de táctica y de comprensión de la problemática. Van a repetir lo mismo en condiciones completamente adversas, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y si no tienen alternativas, no hay alternativas, no hay horizontes, ¿qué nos ofrecen? Nada. Que unos tenían un discurso populista, demagógico, y otros tenían un discurso aparentemente institucional, pero teñido, fíjense, teñido de demagogia y populismo, porque lo heredaron, un barroco neoliberalismo mezclado con un neopopulismo que heredaron, y estos vuelven a tener un discurso reiterativo, mucho más pobre que el anterior neopopulista. Estos neopopulistas reforzados son cada vez más degradantes, degradados, en plena crisis ética, moral y política. Entonces estamos asistiendo a un deterioro de magnitudes mayúsculas en plena crisis múltiple del Estado-Nación, en plena crisis civilizatoria, en plena crisis de la política. Han desaparecido entonces la democracia institucional, la política, pero también ha desaparecido el pueblo, porque un pueblo que no defiende su constitución, un pueblo que no defiende sus derechos, un pueblo que no defiende sus bosques, sus ecosistemas, no merece existir. Aquí terminaremos esta exposición y obviamente vamos a continuar con el análisis de estas tendencias implícitas, inherentes del totalitarismo, del despotismo y del autoritarismo.